Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal ecuatoriana y también latinoamericana. Ya ven, lo que yo les decía, hay un perfume de guerra, aunque en este momento la Unión Europea, el mismo Perú, Uruguay, México, Bolivia, ya han manifestado claramente que se oponen a una acción armada que es el pedido de Juan Guaidó. Por supuesto que si hay una acción armada, Juan Guaidó no va a estar en Venezuela, él va a estar en Colombia. Tienen que morir venezolanos, menos él. Bien, ¿cuál es la situación en este momento? Que aquí también en Ecuador hemos tenido una grave denuncia que implica al presidente de la República. ¿Por qué esta denuncia es grave? Porque afecta más que al presidente, a la moral, al sentimiento de integridad, de lealtad, de honradez, que es lo que ha gritado a los 7 vientos el actual presidente. Así, por ejemplo, ha gritado que Rafael Correa y Jorge Glass han sido los grandes beneficiarios de 10 años de el poder de la Revolución Ciudadana, sin considerar que él estuvo gran parte de esos años, es decir, la mayor parte, 6 años, junto con Rafael Correa. Pero resulta ser que ya en el año 2012 hace una mañosería y coloca el dinero en Belice, y este dinero lo juega desde Panamá. Crea una inversión en Belice, en un paraíso fiscal que se llama INA Investment. El que está al frente de esta inversión es su hermano, que era un individuo que jamás tuvo ni tiene mayores recursos económicos. Sin embargo, se da el lujo de poner una inversión en Belice. Cuando Rafael Correa este sábado lo denuncia, con documentos y pruebas, sucede algo extraordinario, algo que no podíamos creer. Ningún medio de comunicación se hace eco, pero ninguno de los medios de comunicación masivos, ni los canales públicos ni los canales privados de televisión, en especial ellos, ni los diarios. Diario El Comercio, Diario El Universo, Diario El Extra, Diario El Expreso, todos guardan absoluto silencio. No se ha dicho nada. Como si eso no existiera, como si hubiese pasado algo en Marte, en Júpiter o en Venus. Pero no tiene nada que ver con el presidente. Por supuesto, ¿qué es lo que se está diciendo? Se está diciendo que hay un dinero que aparece misteriosamente en un paraíso fiscal y que tiene relación con los amigos íntimos, familiares y hermanos de Lenín Moreno. Eso es lo que se está diciendo. Ya cuando yo era médico, en los tiempos en que Lenín Moreno era el vicepresidente y hacía la campaña, Manuela Espejo, ayudando a los discapacitados, me llamaba la atención que las operaciones de los ojos, los implantes cocleares, sean hechas por fundaciones y no por los hospitales del Estado. Se suponía que teníamos mejores hospitales y que eran ellos los que tenían la capacidad de resolver este problema, y en realidad lo tenían. Sin embargo, se hacía con fundaciones privadas. Pero además, no se rendía cuenta de las sillas de rueda, de los colchones contra escaras, antiescaras, de las prótesis, y eso era un jugoso y rentable negocio a escondidas, que se veía y se olía por todo lado. A eso se sumaba los costos de movilización, porque habían los costos de movilización de las Fuerzas Armadas, los costos de movilización de nosotros, los médicos, que teníamos que ir casa por casa buscando a los viejos, enfermos crónicos, discapacitados, y todo eso era un costo muy alto, porque era una acción
social y colectiva de mucho costo. Estamos hablando de transporte, alimentación, teníamos que comer, teníamos que ir lejos, teníamos que visitar, teníamos que gastar en combustible, teníamos que tener vehículos a disposición. En fin, era un alto costo, y ello se incluía el ejército ecuatoriano y médicos de Cuba. De eso nadie, pero nadie ha hecho una fiscalización. Y de seguro que el día que se haga esa fiscalización, Lenín Moreno tendrá mucho que justificar. Pero lo interesante de todo es cómo los diarios de Ecuador no dicen una sola palabra. La denuncia fue el sábado y el domingo no se había dicho ni una sola palabra. Entonces, se puede hablar de censura previa a los periodistas, porque lo que decía Rafael Correa, la libertad de prensa es la libertad del dueño de los medios, no del periodista. Ningún periodista fue a investigar la denuncia, ni tiene datos ni investigaciones. ¿Qué pasó? Era simplemente un encubrimiento a un enriquecimiento ilícito. Pero cuando era de hacer algo contra Correa, contra los ex miembros de su gobierno, enseguida se montaba un linchamiento mediático, y para hacerlo inclusive se quitó la ley que sancionaba el linchamiento mediático. Rafael Correa ha denunciado que ha existido un enriquecimiento, que ha existido corrupción, y que esos que se llenan la boca del Consejo de Participación Ciudadana, que son el organismo específico que se encarga de ver y de vigilar la corrupción, no han dicho una sola palabra al respecto. Esto nos pone en claro y en evidencia de que en Ecuador los medios de comunicación masivos más ricos no hacen periodismo, hacen política. Por tanto, son parte de un lineamiento político. A su vez, esto podría ser el justificativo para que todos estos medios pasen a ser observados por el próximo gobierno e inclusive incautados, de manera que en el próximo gobierno los medios privados de comunicación masiva tengan que ser medios adscritos a un organismo de control de calidad y al mismo tiempo de ya un nuevo poder como es el Consejo de Participación Ciudadana, que debería desaparecer, pero debería haber un Consejo Anticorrupción. Pero al mismo tiempo todos estos medios deberían ser parte de las universidades, de tal manera que las facultades de comunicación, con sus normas pedagógicas, sean las responsables de cómo operan los medios de comunicación masiva. Las facultades privadas y públicas de comunicación. Si es una empresa privada de comunicación, tiene que aliarse con una universidad privada. Si es un medio público, tiene que ser parte de una universidad pública. Este es el mecanismo mediante el cual se puede conseguir que los medios de comunicación dejen de ser partidos políticos, porque eso es lo que son en este momento. Y esto lo encabeza CNN. Hemos visto que CNN lleva adelante una guerra personal contra Venezuela. Y encabeza esa guerra un periodista de nombre Fernando Rincón, que ha cogido eso como razón de ser de su vida. Este no es la primera vez que CNN, que un medio norteamericano hace así. En el año 1900, Pulitzer y Hearst, que competían con dos mayores diarios de Nueva York, inventaron la historia de una muchacha de 16 años cubana que había sido martirizada y torturada por el gobierno español. Motivaron de esta forma al gobierno de Teodoro Roosevelt para que atacara Cuba
para que atacara España, y se quedaron con España, Puerto Rico, Guam y Hawái, Islas Salomón, inventando una guerra. Primero hicieron una guerra mediática y luego movilizaron las tropas para crear el famoso concepto de América para los americanos. Se quedaron con las últimas colonias españolas. Muchas gracias.